Como nos dimos cuenta, la ecuación de la esfera tiene una forma particular. Si extendemos esta ecuación, es similar a la ecuación de segundo grado, a la ecuación general de segundo grado, en 2 dimensiones. En este caso estamos en 3 dimensiones, entonces agregamos más términos, los que incluyen a z. Tenemos a por x cuadrada más b por y cuadrada más c por z cuadrada más d por x por y más e por x por z más f por y por z más g por x más h por y más i por z más j igual con 0. Hay términos correspondientes a cada variable y las combinaciones pertinentes de segundo, primero y grado 0. Si mostramos distintas versiones de esta ecuación con distintos valores de coeficientes, obtenemos distintas superficies cuádricas, así se les llama al equivalente de las superficies cónicas, pero ahora en 3 dimensiones. La primera superficie que vamos a ver es el elipsoide. El elipsoide es la combinación de 2 elipses. Tenemos una elipse y la vamos a rotar alrededor de otra elipse. Se forma una especie de estructura como de un frijol, tal vez, si lo quieren ver de esa manera. A esto se le llama elipsoide. Dependiendo del eje en el que esté, es la ecuación que vamos a tener. Bueno, la forma general de la ecuación del elipsoide es ax cuadrada más by cuadrada más cz cuadrada más gx más h por y más i por z más j igual con 0. Proviene, vamos a ponerle aquí forma general, proviene de la forma canónica, que es x menos h al cuadrado más y dividido por a cuadrada más y menos k al cuadrado dividido por b cuadrada más z menos l al cuadrado dividido por c cuadrada igual con 1. Veamos que se diferencia con la ecuación de la esfera en que los coeficientes son diferentes. Si fueran exactamente iguales o fueran 1, entonces sería una esfera. Pero como son diferentes los coeficientes en la forma general, es un elipsoide. La ecuación también tiene aquí dividido por un factor y es igual a 1, no un radio en específico. Entonces, hay diferencia. Sí podemos reconocer una elipsoide. Podríamos hacer igualaciones de los términos al desarrollar estos cuadrados y también encontrar fórmulas directas que se presentan en el formulario que les di. La siguiente estructura, la siguiente superficie es el hiperboloide de una hoja. El hiperboloide de una hoja es una hipérbola que se rota alrededor de una circunferencia o una elipse. Bueno, se rota alrededor de una circunferencia en general. Y tiene esta estructura como de florero. Vamos a verla de esta manera. Entonces podemos identificar aquí la circunferencia o la elipse sobre la cual se rota. Tenemos acá la hipérbola que gira. Si tomo una hipérbola que tiene más o menos esa estructura y la roto alrededor de una circunferencia, y conforme se mueve, va dejando a su paso una superficie, se formaría esta estructura que es un hiperboloide de una hoja. Este hiperboloide de una hoja tiene una ecuación diferente dependiendo del eje en el que esté. Si está sobre el eje, vamos a tomarlo así, X y Z. Si está sobre el eje Z,
Su forma general es ax cuadrada más by cuadrada más cz cuadrada más g por x más h por y más i por z más j igual con 0. Y su fórmula canónica sería x menos h al cuadrado dividido por a cuadrada más y menos k al cuadrado dividido por b cuadrada menos z menos l al cuadrado dividido por c cuadrada igual con 1. Aquí la diferencia con la elipsoide que habíamos visto previamente es que hay un término que tiene un signo distinto y ese término es el eje sobre el cual se está distribuyendo esta superficie. Así la podemos identificar. Si por ejemplo tuviéramos un hiperboloide de una hoja en el eje Y, bueno, entonces su distribución sería algo así. Estaría de esta manera sobre ese eje y la circunferencia estaría representada en el plano XZ. Entonces su fórmula general es ax cuadrada más by cuadrada más cz cuadrada más gx más hy más iz más j igual con 0. Y su forma canónica sería x menos h al cuadrado dividido por a cuadrada más z menos l al cuadrado dividido por c cuadrada menos y menos k al cuadrado dividido por b cuadrada igual con 1. Aquí estaríamos viendo que el que tiene el signo negativo es y, por lo tanto está sobre ese eje. Y por último, si este hiperboloide de una hoja estuviera sobre el eje X, bueno, se vería más o menos así, estaría sobre ese eje, y su fórmula general sería ax cuadrada más by cuadrada más cz cuadrada más g por x más h por y más i por z más j igual con 0, y su forma canónica y menos k al cuadrado sobre b cuadrada más z menos l al cuadrado sobre c cuadrada menos x menos h al cuadrado sobre a cuadrada igual a 1. Saben que esta la pueden desarrollar y llegar a la general, o factorizar la general y llegar a la canónica, o utilizar fórmulas de igualación desarrollando estos binomios, que las fórmulas también están en el formulario, entonces ahí lo pueden encontrar. Este es el hiperboloide de una hoja. También existen hiperboloides de dos hojas. El hiperboloide de dos hojas consiste en una hipérbola que se gira, pero no de la misma manera que para el hiperboloide de una hoja. Se gira en torno a una circunferencia también. Pero bueno, a ver, tendríamos, para el hiperboloide de una hoja tenemos la hipérbola y le estamos rotando ambos sentidos, perdón, ambos términos de la hipérbola sobre una circunferencia que está enlazándolas, o que está en medio de ellas. Pero para el hiperboloide de dos hojas tenemos las hipérbolas y estamos rotándolas sobre una circunferencia que no está dentro de ninguna de ellas ni las está uniendo. Entonces es como tomar estas dos, rotarlas, y entonces se forma un disco arriba, o un plato, una especie de plato o de pozo, y también abajo, que tiene más o menos esta estructura. Lo mismo ocurriría con la parte de abajo. Claro que esta es hacia el infinito, se extiende, se eleva hacia abajo y hay un vacío entre ellas. Esto es un hiperboloide de dos hojas. Dependiendo de sobre cuál eje se centre, estamos trabajando con distintas fórmulas. Si se centra sobre el eje Z, aquí está Z y X, la ecuación general tiene la siguiente estructura.
ax cuadrada más b por y cuadrada más c por z cuadrada más g por x más h por y más y por z más j igual con 0. Y la forma canónica es z menos l al cuadrado sobre c cuadrada menos x menos h al cuadrado sobre a cuadrada menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual con 1. Démonos cuenta de que aquí solo hay uno positivo, que es sobre el eje en el que está. Los demás tienen signo negativo. No confundan con el hiperbólico de una hoja, que son dos positivos y uno negativo. ¿Cómo vamos a saber? Por ejemplo, si yo multiplicara todo por menos 1, este sería negativo y estos dos positivos, y podríamos creer que es un hiperbóloide de una hoja, pero uno sería negativo, entonces ahí está la diferencia. Igual, si desarrollamos, podemos encontrar fórmulas para cambiar de uno a otro. Si la centramos sobre el eje Y, tendríamos una situación algo así, o sea, los casos así. Y la ecuación general sería de la siguiente manera para el eje Y. Ax cuadrada más by cuadrada más cz cuadrada más g por x más h por y más i por z más j igual con 0. Donde la que sería positiva sería y menos k al cuadrado dividido por b cuadrado, y tendríamos negativo x menos h al cuadrado sobre a cuadrado y z menos l cuadrado dividido por c cuadrado. Esa sería la forma en el eje Y. Y por último, para el eje X, sabríamos que tendríamos aquí nuestro hiperboloide de dos hojas. Estaría, obviamente, extendiéndose hacia el infinito, también en ambos sentidos. Y la ecuación general es ax cuadrada más by cuadrada más cz cuadrada más g por x más h por y más i por z igual a, más j igual con 0. Y la forma canónica es x menos h al cuadrado, porque aquí es positivo la x, menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado menos z menos l al cuadrado sobre c cuadrada igual con 1. Este es el hiperboloide de dos hojas. También tenemos el cono elíptico. El cono elíptico es tomar una hipérbola, pero que tiene esta estructura, es decir, dos rectas que se intersectan, y girarlas en torno a una circunferencia. Así tendríamos un cono elíptico, que es el más común de los conos, e igual se extiende hacia el infinito. Tenemos aquí una elipse también, podría ser girar dentro de una elipse. Tanto el hiperboloide de una hoja y de dos hojas puede ser una circunferencia o puede ser una elipse. El cono también puede ser girarle en torno a una elipse. Este cono, cuando está en el eje Z, aquí lo tenemos, tiene la forma ax cuadrada más by cuadrada más cz cuadrada más g por x más h por y más i por z más j igual con 0. Y su forma canónica sería x menos h al cuadrado dividido por a cuadrada más y menos k cuadrada dividido por b cuadrada menos z menos l cuadrada sobre c cuadrada igual con 0. Es muy similar a la ecuación del hiperboloide de una hoja porque tiene dos positivos y uno negativo, pero está igualada a 0. Esa es la diferencia. Si tenemos ahora un cono elíptico que está sobre el eje Y, que sería más o menos de esta manera, el cono, entonces la ecuación general, si se dan cuenta, la ecuación general se repite, lo que cambia es los valores que tiene dependiendo de cómo sea la ecuación canónica.
La canónica es x menos h al cuadrado dividido por a cuadrada más z menos l al cuadrado dividido por c cuadrada menos y menos k al cuadrado dividido por b cuadrada igual con 0. Aquí el que tiene signo negativo es y está igualada a 0. Bien, ahora, si el cono estuviera en el eje X, Y, Z, sería más o menos así. Bueno, sería dentro de este eje. Ya dependiendo, no necesariamente tiene que estar en el origen, puede estar en cualquier punto moviéndose, pero su eje director sería el eje X. Puede estar más hacia positivo en Y o negativo en Y, o hacia arriba o abajo en Z, no hay problema. En cualquier otro octante. Todas estas figuras. Su forma general, ya saben cómo es. AX cuadrada más BY cuadrada más C por Z cuadrada más G por X más H por Y más I por Z más J igual con 0. Y la forma canónica sería Y menos K al cuadrado sobre B cuadrada más Z menos L al cuadrado sobre C cuadrada menos X sobre H al cuadrado sobre A cuadrada igual con 0. Aquí negativo es X y está igualado a 0. Otra figura, otra superficie que podemos encontrar en el espacio es el paraboloide elíptico, que es la combinación de una parábola y una elipse. El paraboloide elíptico es tomar una parábola y girarla en torno a una elipse, es decir, formar este caso que les decía, que era parte del hiperboloide de dos hojas. Bueno, solamente una sección de él. Está solo, es una especie de recipiente. Estamos girando alrededor de una elipse, esta parábola. O en su efecto, la elipse alrededor de una esfera. Perdón, la elipse alrededor de una parábola. Es lo mismo. Ahora, si está sobre el eje Z, así como lo había planteado de esta manera, la forma general es AX cuadrada más B por Y cuadrada más G por X más H más I por Z más J igual a 0. Es decir, no hay en este caso Z cuadrada, porque está sobre el eje Z. Y la forma canónica es Z menos L igual a X menos H al cuadrado sobre A cuadrada más Y menos K al cuadrado sobre B cuadrada. Z no está elevado al cuadrado. Esa es la diferencia. Y tiene signos contrarios. Si yo lo pasara todo a este lado, bueno, estaría igualado a 0, pero tendría 2 con signo negativo. O, en su efecto, si pasara este del otro lado, estaría igualado a 0 y este sería con signo negativo. Entonces, esa es la estructura de un paraboloide elíptico sobre el eje Z. Si tuviéramos un paraboloide elíptico sobre el eje Y, tendría más o menos esta forma. Aquí lo pueden ver, así como recostado sobre el eje Y. Y su forma general sería, como lo pueden inferir, no habría Y cuadrada. A cuadrada más A por X cuadrada más C por Z cuadrada más G por X más H por Y más I por Z más J igual con 0. Y la forma canónica, esta sería lineal, la Y igual a X menos H al cuadrado sobre A cuadrado más Z menos L al cuadrado sobre C cuadrada. Así pueden identificar un paraboloide elíptico sobre el eje Y. Ahora, si queremos identificar un paraboloide elíptico sobre el eje X, que tendría esta forma, más o menos, la fórmula general es BY al cuadrado más 6Z al cuadrado más G por X más H por Y más I por Z más J igual con 0. Y la forma canónica es X menos H igual a Y menos K al cuadrado sobre B cuadrada más Z menos L al cuadrado sobre C cuadrada. Muy bien.
Y la última figura que vamos a ver es el paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico es la combinación de una parábola y una hipérbola. Es decir, tengo una hipérbola y la voy a mover alrededor de una parábola. Quizás sea un poco difícil de imaginar, pero se parece a una silla de montar. Es más o menos así. Si lo quieren extender, es una silla. Tiene esta estructura de la parábola. Tengo aquí una hipérbola, véanlo, y se está moviendo alrededor, ambos al mismo tiempo alrededor de una parábola. Estoy generando un paraboloide elíptico. O, visto de otra manera, aquí está la hipérbola y tengo la parábola, que es esta, y la voy a mover alrededor de la hipérbola. Y se forma esta especie de silla de montar. Se forma esta especie de silla de montar. Eso es un paraboloide hiperbólico. Y tiene bastantes combinaciones. Voy a explicarlas brevemente. El paraboloide hiperbólico puede tener como eje abierto, como eje el Z, ¿okay? Así montada en Z, como lo presenté, pero que esté abierto hacia arriba, como lo vi aquí, en el eje YZ, y hacia abajo en el eje XZ. La figura que yo les presenté. En el plano XZ, perdónenme. Es decir, tenemos aquí los tres planos, los tres ejes, X, Y y Z. Este es el plano YZ, este es el plano XZ y el de abajo es el plano XY, lo que podemos encontrarlos. Entonces, puede estar montada sobre el eje Z, pero estar abierta hacia arriba en YZ, es decir, en este plano estar abierta hacia arriba, y estar abierta hacia abajo en XZ. Es lo que yo quiero presentarles, así. En ese caso, la ecuación general sería ax cuadrada más b por y cuadrada más g por x más hy más y por z más j igual con 0. Y su forma canónica es z menos l igual a y menos k al cuadrado sobre b cuadrada menos x menos h al cuadrado sobre a cuadrada. Vean que como está montada sobre el eje z es lineal, pero como está abierto hacia arriba en YZ, esta es positiva, y como está abierto hacia abajo en XZ es negativo el término de x. Y las demás combinaciones que ustedes se pueden encontrar son muy similares. Por ejemplo, puede estar montado igual con el eje Z, pero abierto hacia abajo en Y, abierto hacia abajo en Y y hacia arriba en Z, en XZ, más o menos, bueno, más o menos así, no tener aquí esta silla de montar abierta hacia arriba. En ese caso, bueno, la fórmula general sería muy similar, no tendría z cuadrada, sería ax cuadrada, lo voy a poner aquí, ax cuadrada más by al cuadrado más g por x más h por y más y por z más j igual con 0. Pero la canónica tendría lineal en z, positivo en x y negativo en y. Y hay más combinaciones que pueden encontrar en el formulario de esta estructura montada sobre el eje X y el eje Y, abierto en cada uno de los planos o cerrado en cada uno de los planos.